Muy buenas tardes, mi nombre es Elena Álvarez, soy psicóloga de la Universidad Reformada de Barranquilla y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la intervención en crisis en personas que han sido víctimas de violencia sexual. La verdad es que la intervención en crisis abarca muchas cosas o abarca unos temas muy amplios, pero vamos a hacer énfasis en dos específicos. El primero, vamos a hablar acerca de lo que son los primeros auxilios psicológicos y qué diferencia existe entre los primeros auxilios psicológicos y realmente lo que es una intervención en crisis con personas que han sido víctimas de violencia sexual. Primero que todo, vamos a ver, los primeros auxilios psicológicos tienen que ver con lo que se presenta o lo que se puede dar en el momento en que la persona inmediatamente ha salido del evento traumático. Esto lo que quiere decir es que en el momento en que la persona ha sido agredida y ha sido socorrida, ya sea por, valga la redundancia, socorristas, por médicos, por policías, por las personas que estén ahí, ya ahí se debe hacer unos primeros auxilios psicológicos. Y es simplemente brindar un sostenimiento. No tienen que haber unas palabras técnicas, un protocolo o algo que diga que sí, que no, mira, yo tengo que hacer esto primero y luego esto para poder brindar estos primeros auxilios. No, simplemente con el hecho de estar ahí, socorrer, ya ahí estamos hablando de lo que son primeros auxilios psicológicos. La intervención en crisis ya es algo más amplio y tiene que ver con todo el proceso que viene luego de esto. Primero hay que identificar si la persona tiene unos recursos internos o externos para poder asumir todo lo que pasó y poder reintegrarse a la vida cotidiana y seguir andando con sus proyectos. Eso hay que identificarlos. Es normal que en el momento en que ocurra el trauma, ocurre el evento y luego el trauma, no se pueda seguir inmediatamente con la vida. Eso es algo inherente al suceso que ocurrió. El tema acá tiene que ver con cómo la persona se va a adaptar a raíz de este proceso con esto. Y hay personas que, en general, todos necesitan la intervención en crisis, pero hay que identificar si aparte de esta intervención en crisis va a necesitar una red de apoyo que tiene que ver con el proceso terapéutico posterior a esto. No todas las personas necesitan un proceso terapéutico posterior al trauma, pero dependiendo de los recursos internos podemos identificar. Ejemplo, una persona que haya tenido algunos antecedentes traumáticos, que ya haya pasado por algunos eventos traumáticos, es un factor de riesgo para que pueda existir ahí una patología mental, así que hay que tratar de que la persona pueda asistir a un tratamiento terapéutico. Una persona que tiene está diagnosticada con alguna enfermedad mental o una patología, sea que tenga que ver con la psicosis, también es una persona que inmediatamente hay que llevarla a los procesos terapéuticos. Una persona que no tiene apoyo o redes de apoyo familiares, también personas que de pronto están solas en esa ciudad, que no tienen una familia cerca, son agentes que nos van a ayudar a darnos cuenta o a identificar esta persona. Posteriormente al trauma va a necesitar un proceso terapéutico. La intervención en crisis es todo eso, es poder identificar todo lo que la persona necesita y todos los recursos internos con los que la persona cuenta y los recursos externos con lo que la persona cuenta para nosotros poder ser parte de esa red de apoyo. Entonces la intervención en crisis aborda todo eso. Quisiera decirles, ¿qué pasa cuando la persona es víctima? ¿O qué es el concepto de víctima? Bueno, el concepto de víctima es una persona que ha sido agredida o que ha sido maltratada, sea psicológicamente o físicamente, por otra persona, por otro humano o por alguna parte natural. Es decir, personas que han sido víctimas de desastres naturales, estamos hablando, valga la redundancia, de una víctima de algo natural, porque los desastres naturales precisamente vienen de eso. Y de otros humanos cuando han sido agredidos o han sido violentados, ya sea físico o psicológicamente. Ese prácticamente es el concepto de víctima. Y ahí es donde nosotros identificamos y decimos, bueno, esta persona es víctima, ahora vamos a ver qué recursos externos tiene, es decir, cómo está su familia, si la persona trabaja, si tiene hijos a cargo, si es madre de familia, si es una persona soltera, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Esos son los recursos externos con los que cuenta la persona para nosotros tener claro
cómo hacer la intervención. Y los recursos internos que tienen que ver pues, con todos los recursos, valga la redundancia, que tiene la persona para poder afrontar esto y poder seguir con su vida cotidiana. La verdad es que un evento traumático desborda, por decirlo así, todos los sentimientos y todo lo que supuestamente estaba estable en la persona. Y eso que supuestamente estaba estable empieza a tener una desestabilización impresionante. Por eso la persona puede caer en algunos estados psicóticos o neuróticos, pero eso viene a raíz precisamente pues, de todo esto externo que le está afectando. En cuanto al proceso terapéutico que viene posterior a las intervenciones en crisis, cuando ya nosotros identificamos que la persona de verdad necesita asistir a psicoterapia debido a esto, porque hay que tener claro que debido a las complejidades del ser humano, todos de alguna forma necesitamos en algún momento pasar por la experiencia de estar en un proceso terapéutico, porque hay muchas cosas del ser humano que no están en su sitio y que nosotros podemos ir reorganizando, ¿cierto? Pero como acá estamos hablando precisamente de los eventos que vienen a partir de la agresión, de la violencia sexual, entonces acá tenemos que identificar si la persona tiene o no tiene que ir debido a este evento. Entonces, uno de los objetivos principales de este es primero bajar la angustia, ¿sí? Una de las técnicas más efectivas que existen en la psicoterapia para bajar las neurosis y todos estos sentimientos de angustia tiene que ver con la asociación libre. ¿Qué es la asociación libre? Es poder hablar libremente, sin ningún tipo de censura acerca de todos los sentimientos y lo que pasa. Por eso en la psicoterapia el principal labor del terapeuta es una escucha activa, ¿sí? Y en esa escucha es importante que el terapeuta pueda despersonalizarse, por decirlo así, o poder destituirse ahí para que solamente en ese proceso esté la persona y esté hablando libremente de todo lo que le pasa. Esa técnica es tan importante porque precisamente pues, todos los teóricos que hablan o que estudiaron lo que es la conducta humana descubrieron que por medio de la asociación libre es que nosotros podemos resolver todo eso que está dentro de nosotros y no podemos solucionarlos a simple vista. Y uno de los ejemplos muy claros de eso es cuando nosotros queremos hacer algo, pero no nos es tan fácil llevarlo a cabo. Porque obviamente muchas cosas no tienen que ver solo con uno solo, o la persona sola no va a poder siempre con todo. Entonces, en el caso de la víctima de violencia sexual, uno de los objetivos principales de esta intervención es poder bajar todos los niveles de angustia, poder desarraigar todas esas creencias distorsionadas que vienen a partir del evento, nivelar las reacciones fóbicas y obviamente los sentimientos de culpa. ¿Qué pasa con la agresión sexual? Que siempre va a existir un sentimiento de culpa inicial. ¿Por qué? Porque de alguna forma inconsciente la persona sí lo permitió. A pesar de que, y esto es algo muy álgido, lo que voy a comentar, pero el tema es que siempre hablamos de lo que es la violencia sexual o de la violencia de género y obviamente, como su propia palabra dice, víctima y lo victimizamos, ¿cierto? Pero lo que no caemos en cuenta o lo que el profesional debe caer en cuenta es que lastimosamente es una realidad y es que todas las violencias, de alguna u otra forma, la mujer o la persona lo ha permitido. Lo ha permitido. Entonces, aunque esto no exime de culpa a la persona que hizo la agresión, lo que sí hay una responsabilidad en la persona que es agredida. ¿Por qué? Por, de alguna forma, haberlo permitido. Entonces, esto es una realidad que nosotros realmente en los temas de intervenciones no es un tema que lo tocamos, pero es una información que el profesional debe quedarse y debe trabajar a partir de ahí. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros le damos la respuesta a por qué existen sentimientos de culpa. La víctima no sabe
¿Por qué ese sentimiento de culpa? Supuestamente. Pero como dice un autor, todos sabemos, lo que pasa es que no sabemos que sabemos. Y se suena un poco que es como un trabalengua, pero es real. El ser humano muchas veces sabe, lo que pasa es que no sabe que sabe de él mismo muchas cosas. Entonces, aunque algunas víctimas pueden identificar que la culpa viene porque lo permití, porque no lo dejé a tiempo, porque me entré por ese lugar, porque yo debía entrar, era irme en bus, me fui a pie. Bueno, los factores algunos sí, hay otros que no lo hacen. Entonces, en terapia se lleva, o en la intervención se lleva a que la persona pueda ser consciente de esto para que se haga responsable, más no para que sienta la culpa. Y a raíz de esto poder replantearse muchas cosas en la vida, sobre todo lo que, lo que permite del otro, porque hay algo que es muy común en las víctimas de violencia de género y sexual, y es que tiende a hacer una compulsión a la repetición. Es decir, yo tuve una relación con una persona que me golpea y la compulsión a la repetición, bueno, lo dejo porque me golpeó, pero me va a llevar a que otra persona lo vaya a hacer o a estar con otra persona que lo vaya a hacer. Quizás muchas veces los seres humanos enmascaramos nuestros síntomas y entonces ya no se va a relacionar con una persona que le pegue físicamente, pero sí que la maltrate psicológicamente, o que no le permita ser libre dentro de la relación y que existan unos maltratos psicológicos. Entonces, en el momento en que nosotros llevamos a que la víctima comprenda qué parte de responsabilidad de ella hubo dentro del suceso traumático, vamos a hacer que ella a partir de ahí pueda replantearse muchas cosas y que no se repita, porque en la repetición está el síntoma. Es decir, en todo lo que nosotros como seres humanos estamos repitiendo todo el tiempo es donde está lo enfermo o lo patológico de nosotros. Entonces, está claro y concluyo uno de los tres objetivos principales de la intervención psicoterapéutica con personas de víctimas de violencias sexuales. Primero, evitar las creencias distorsionadas, bajar la reacción, nivelar las reacciones fóbicas y los sentimientos de culpa. Listo. Hay algo que es verdad y es que es principal en toda intervención, y es que nosotros, la víctima, tiene que dejar de ser víctima, así como la persona enferma deja de estar enferma orgánicamente, ¿cierto? Por ejemplo, una persona con niveles de diabetes o con la diabetes, la idea es que, pues, si es crónico, se controle, ¿cierto? Pero no llevar a que haya unos niveles altos de azúcar todo el tiempo, sino que hay que controlar. Igualmente pasa con la parte mental. La persona tiene que dejar de ser víctima. Y la única forma que puede dejar de ser víctima es que ella se haga responsable o que sea consciente de las cosas que ella puede manejar y que puede de alguna manera reanudar o seguir con los proyectos que venía antes del suceso traumático. Entonces, la importancia de las intervenciones, hay algo que es verdad, y es que las mujeres, y muchos estudios llevan a cabo esto, y es que las personas que han sido víctimas de violencia en algún momento han sentido que pueden ser. ¿Por qué? Porque están expuestas a los entornos donde pueden estar siendo víctimas. Ejemplo, las personas que viven con golpeadores o que sufrieron maltrato infantil muchos años, y entonces ya cuando son niños y el maltrato infantil es constante, es como si se acostumbraran inconscientemente a ese maltrato, y cuando son adultas buscan de manera inconsciente que también sigan siendo maltratados. De hecho, una de las resistencias más grandes del ser humano es a ser adulto. Entonces, casi siempre en la adultez buscamos que siempre haya algo de nuestra niñez o de nuestro infantilismo presente. Entonces, lastimosamente, muchas mujeres, uno de los síntomas que buscan ser infantiles tiene que ver con el maltrato. Entonces es importante que tengamos en cuenta todas estas variables para nosotros poder hacer una intervención. En el caso de cuando está el evento traumático, también hay otras redes de apoyo importantes, y es
todo lo que tiene que ver con la parte física y biológica, ¿cierto? De hecho, el tema de que se le hagan exámenes, de que se le haga una ayuda clínica, biológica, también ayuda a fortalecer de alguna manera el sentimiento de valía de esta persona, porque obviamente todo esto de cuidarlo físicamente también genera un mensaje y es tú vales y aquí estamos para socorrerte. Quienes estén, médicos, como anteriormente dije, médicos, bomberos, policías, lo que sea. Entonces, esto más allá de tener un objetivo físico y de conservar la integridad física de la persona, también deja un mensaje muy valioso y es decirle a la persona, tú vales y por eso estamos aquí ayudando y sacándote precisamente de todo este evento. Hay que evitar al máximo que la persona pueda volver a ser víctima, porque de pronto dejó de ser víctima y listo, pero hay que evitarlo. Y ya eso sí, digamos que los profesionales, aunque podríamos participar, es imposible que nosotros intervengamos. ¿Por qué? Porque pues ya una vez la persona ha pasado todos los procesos de intervenciones, ya ella decide si su vida vuelve a ser como antes o de alguna manera puede hacer que ese suceso resignificar todo lo que viene de su vida ahí y seguir con cosas diferentes y positivas. Si hay algo que es verdad es que hay muchas personas que a raíz de haber sido víctimas y haber sido agredidas, han tomado esta experiencia de manera significativa y han habido cambios grandes. ¿Por qué? Porque pues si hay algo que es verdad es que a veces se necesitan las crisis para ordenar lo que estaba desordenado. Entonces, obviamente, no estamos diciendo que el evento traumático, pues, es algo que bueno que le haya pasado, no, pero sí es bueno, lo que es bueno que le haya pasado es que haya caído en crisis. Y como profesional siempre pienso que cuando una persona pasa por un mal momento y no cae en crisis, pues me preocupo porque digo, bueno, entonces, ¿cómo vamos a organizar? Si no nos está mostrando qué es lo que está desorganizado. Y las crisis muestran eso, por eso hay una famosa frase muy conductual que dice que las crisis llegan a organizar lo que está desordenado. Y realmente todos estamos expuestos a caer en una crisis, realmente haya pasado un evento traumático o no. Pero la realidad es que las crisis pueden llegar por cosas incluso mucho menores a una agresión sexual o de género. Y esa es una realidad que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque podemos caer en crisis, porque también es como un mecanismo de defensa psíquico que tenemos los seres humanos para poder también bajar la guardia. A veces por las cosas cotidianas de la vida el ser humano se inmiscuye en cosas tan, por decirlo así, superficiales y no termina valorando lo que realmente sí es profundo. Entonces las crisis llegan y dicen, ven acá, espérate y bájalo un poquito, vamos a detenernos un rato, vamos a bajar todos esos niveles psíquicos que tienes ahí tan maníacos, por decirlo así, porque el hecho de nosotros querer cumplir con todo y poder trabajar y poder hacer algo nos lleva a tener todo eso un poco maníaco de siempre tener, de estar trabajando y de que el cerebro esté todo el tiempo trabaja. Entonces la crisis dice, bueno, espérate, vamos a bajarnos un poquito y a partir de ahí se pueden resignificar muchas cosas. Entonces el mensaje de esto es que las crisis no necesariamente llegan cuando hay eventos traumáticos, las crisis pueden llegar con eventos que no necesariamente sean traumáticos. Pero lo positivo del evento traumático es la crisis, y es lo que a veces no caemos en cuenta como profesionales. Si bien el bosquejo y todas las teorías nos dicen, no, es que hay que evitar o hay que ser un agente protector para que esta persona no necesariamente tenga que ir a terapia, por ejemplo, y que con sus recursos internos puedan
pueda manejar todo. Bueno, sí, eso es lo ideal, eso es lo ideal. Pero a la vez ese bosquejo o todas las teorías nos llevan a explicar, bueno, entonces estar en crisis es malo, porque estar en crisis es lo que nos lleva a terapia. Y creemos, y basado más bien en la experiencia que los profesionales de la salud mental tenemos con las personas que hemos podido trabajar, es que siempre las crisis son todo lo positivo, porque es todo lo que ayuda a que la persona pueda retomar fuerzas. Entonces, hay una verdad bastante grande que el ser humano no soporta, y es que la realidad es asquerosa. Sí, suena feo la palabra y todo, pero es real. Es asquerosa. La realidad no nos gusta. Y desde lo subjetivo y desde lo objetivo. ¿Cómo así? Por ejemplo, desde lo subjetivo es, bueno, a veces la realidad de cada quien es como que, como la rutina o realidades muy subjetivas que son muy feas y que nosotros no conocemos, ¿cierto? Pero la objetiva es todo lo doloroso que pasa con el ser humano, o sea, todas las violencias diarias con las que nos encontramos, las muertes súbitas, el maltrato infantil, el abuso infantil, o sea, son cosas que realmente el ser humano, o sea, las hacen, pero tampoco hay otra parte de los seres humanos que no estamos preparados para soportar esas realidades. La guerra, o sea, si nosotros nos vamos a los países que están en guerras como tal, o incluso en nuestro propio país, en las comunidades donde la guerra está viva, ahí es donde nosotros decimos, como si nosotros no estamos expuestos ahí, literalmente, por decirlo así, la realidad no es asquerosa, pero si nosotros estuviéramos ahí viendo todo eso, cómo matan a personas inocentes, cómo personas son víctimas del desplazamiento, cómo personas que es lo poquito que tienen y la violencia los desplaza, eso no es lindo. El ser humano tiene unas capacidades para tolerar unas cosas, pero eso no es tan tolerable. Lo que pasa es que ya la cultura y la sociedad nos lleva a tolerar eso, porque lo hemos visto por mucho tiempo, pero llega un momento en que la parte afectiva se cansa. Entonces, por eso y por muchas cosas más, realmente la conclusión de todo eso es que creo que el ser humano no está preparado para asumir la realidad y por eso cae en crisis. Y que la violencia de género es una de las tantas cosas por las que una persona puede caer en crisis. Pero que aparte de todo esto, es algo bien positivo porque es lo que nos ayuda a poder seguir con todo lo que la vida nos exige diariamente y poder brindarle a otros lo positivo y lo bueno que como seres humanos sí podemos hacer. En el caso de los profesionales, poder brindar unos apoyos. Pero ¿cómo vamos a brindar apoyo si nosotros mismos de alguna forma no hemos arreglado muchas cosas de la aceptación de lo que es lo real y de la propia realidad subjetiva? Entonces, todo esto tiene que ver con eso, y el tema de la violencia sexual, a pesar de todo, de ser algo muy negativo, pues ayuda también a que estas personas puedan decir, ya no quiero ser más víctima de esto. Entonces, esto es una de las cosas más importantes. Hay un apartado muy interesante, y es que en el DSM-5, que pues, es el libro donde se pueden hacer diagnósticos de las patologías mentales, podemos estar encontrando de que a raíz de los sucesos traumáticos se vienen a dar algunas patologías mentales o algunos síntomas patológicos. Y uno de los más famosos es el estrés postraumático. Y el estrés postraumático viene, pues obviamente, después de haber pasado por todo esto. ¿Cuál es otro objetivo bien interesante de la intervención en crisis y los primeros auxilios? Es evitar este estrés postraumático, que aquí sí no nos muestra no nos es tan constructivo como una crisis. Porque ¿cuál es la diferencia? Porque la crisis tiene que ver con el no hallarle sentido a las cosas, en que puede haber depresión, listo. Pero ya el estrés postraumático tiene que ver con todos los niveles altos, maníacos, donde de alguna manera puede haber despersonalización. Entonces, estas dos diferencias son bien grandes, y mientras la crisis sí nos puede construir,
no sabemos si el estrés postraumático puede hacerlo. Entonces, es algo que la intervención sí puede ser un riesgo, un agente protector ante esto. La verdad es que los sucesos traumáticos desbordan la capacidad de respuesta de una persona, eso es una realidad. No es lo mismo, a pesar de todo lo que les estaba hablando de las crisis, no es lo mismo soportar o salir de una crisis cuando entramos por causas naturales de las que yo les acabo de hablar, que por un suceso que en el momento pasó y fue agresivo. Entonces, ¿por qué? Porque esto desborda las capacidades de respuesta de la persona. No son las mismas. ¿Y qué hay que tener en cuenta en el momento de esas capacidades de respuesta? Hay que tener en cuenta los recursos psicológicos y cognitivos, porque esa es otra área que nosotros a veces no revisamos. ¿Y qué tiene que ver con los cognitivos? Por ejemplo, los procesos básicos psicológicos, la atención, la percepción, el aprendizaje, la forma como aprende y todo lo que tiene que ver con los hemisferios izquierdo, derecho, todo esto hay que tenerlo en cuenta en el momento en saber qué se le va a exigir al paciente, porque a veces le exigimos y no hacemos ni siquiera unos exámenes neurológicos para saber cómo están todas esas capacidades cognitivas ahí. La otra es la fragilidad emocional. La fragilidad emocional no tiene que ver con la debilidad emocional. Son dos cosas muy distintas. La debilidad es que, bueno, no hay mucho que tolerar, pero la fragilidad tiene que ver con la intensidad de cómo se siente. Puedo sentir de manera intensa y puedo ser frágil hacia eso, pero lo puedo soportar. La debilidad sí ya nos muestra como que, bueno, esta persona probablemente no va a poder soportar esto. Hay que tener en cuenta la gravedad del suceso también, porque obvio no todos los sucesos son iguales, así como no todas las personas son iguales, y la gravedad del suceso también nos lleva a eso. ¿Qué es lo importante? Que la persona después de esta pueda vivir y no limitarse a sobrevivir. Hay personas que después del trauma, por no ser intervenidas, entonces toda su vida se localiza en ese proceso y lo que pasa ahí en adelante ya eso no existe, porque se localizó ahí está, y la persona vive en eso que ya fue pasado. Entonces, siempre el paciente debe seguir viviendo, no limitarse a sobrevivir. Y uno de lo importante es poder que sea consciente de que a pesar de todo a pesar de todo lo asquerosa que puede ser la realidad, la verdad es que los seres humanos también tenemos la capacidad de vivir a pesar de todo eso. Lo patológico también muchas veces es odiar que eso existe. Y cuando somos conscientes de lo que pasa, que no todo es bonito, que no todo es color de rosa, que no todo es fantasía, pero que a pesar de todo eso lo aceptamos y podemos seguir viviendo. Y esto también nos lleva a no ser indolentes a lo que le puede pasar a otro a lo que muchas personas viven hoy en día con lo que es la pobreza extrema, con la violencia, con la guerra y con los que son víctimas tanto de agresiones sexuales como de violencia agresiva física. Entonces, por eso la intervención en crisis inmediata es un agente protector ante posibles enfermedades mentales, ante posibles desbordes mentales, y a que esta persona no se limita a sobrevivir con esto. De hecho, hay personas que después de los eventos traumáticos se han vuelto pacientes psiquiátricos de por vida. Y la pregunta es si es necesario que esta persona haya sido un paciente o que sea un paciente psiquiátrico crónico. Ya nosotros nos dimos cuenta si eso generó una psicosis o simplemente es una neurosis desbordada. No sabemos. ¿Por qué? Porque no se hizo una intervención. Hay algo que es verdad, y es que lo que son la psicosis y las neurosis no se instalan por un suceso traumático. Eso viene de mucho antes. Y los sucesos traumáticos lo que hacen es desbordarlas. Así que nosotros no podemos decir que por un suceso traumático una persona se va a volver un paciente psiquiátrico. Hay que revisar qué pasó. Porque si la persona ya viene con una psicosis antes del suceso,
sí podemos aceptar que la persona se haya convertido en un paciente psiquiátrico, porque es que ya eso no viene por el suceso, sino que viene por muchas cosas que han pasado años anteriores. ¿Ya? Pero lo mismo pasa con las neurosis. Las neurosis también se pueden desbordar y, a diferencia de la psicosis, no necesariamente se trata con medicamentos ni con psiquiatría, sino que ya es algo que podemos manejar con una psicoterapia. Entonces, todas estas diferencias o la intervención en crisis abarca todo esto que les acabo de decir. Y es algo realmente cualitativo. Cualitativo es con el análisis de la persona, de su historia, de su familia, de lo que pasó y de lo que está pasando. No tiene que ver con algo cuántico, que lo cuántico tiene que ver con 2 más 2 es 4 y vamos a ver qué hago con esta persona pasó este trauma, entonces lo mando para psiquiatría, no tiene que ver con eso. La intervención en crisis es algo completamente cualitativo. Y los primeros auxilios psicológicos lo podemos brindar todas las personas que estamos en el momento y que podemos ayudar. Y una de las principales características para brindar un auxilio psicológico primario es la empatía. Entonces, pues hasta acá les dejo pues este apartado. Espero que hayan podido aprender un poco hoy sobre todo este tema. Cualquier inquietud, pues obviamente ya saben que estamos aquí disponibles. Y bueno, les deseo una buena tarde. Chao.